Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 4 de junio. Bienvenidos a Primer Click. Las acciones mundiales alcanzan un nivel récord. Estados Unidos pone en vigor un alza de aranceles al acero y el aluminio, y el quiebre entre Elon Musk y Donald Trump parece ser oficial. Bienvenidos, tenemos muchos temas que abordar en el podcast de hoy, así que comencemos con una rápida revisión de qué está pasando con los diferentes activos, los diferentes índices a esta hora, para luego desglosar cada uno de los temas que están capturando los titulares esta mañana. Comencemos por los mercados accionarios. En Asia tuvimos una positiva sesión, el índice regional subió más de 1%. Y las alzas se extendieron a Europa. El Stock 600 avanza 0,49%. Tenemos al DAX alemán alcanzando un nivel récord esta mañana. Los futuros de Wall Street apuntan también a una apertura al alza, pero sus variaciones son más bien moderadas. De hecho, el Nasdaq sube a esta hora apenas un 0,05%, bastante plano a esta hora. El S&P 500 sube un 0,12%. De confirmarse la apertura al alza, sería un tercer día de una sesión positiva para los activos estadounidenses. Hay que decir que gran parte del repunte que estamos viendo en el mercado es impulsado por esas acciones tecnológicas conocidas como las 7 magníficas. Especialmente hemos visto una recuperación bastante importante de Nvidia, que ayer recuperó el trono de la empresa de mayor valor de mercado en el mundo con 3,4 billones de capitalización bursátil. Muy cerca le sigue Microsoft, también con 3,4 billones, algunos con solo algunas decenas de millones de dólares de diferencia. En general, el buen momento de las acciones tecnológicas está alimentando el apetito por el riesgo en el mercado, y vemos que esta mañana el índice de acciones mundiales, el índice MSCI All World, sube también a un nivel récord, supera el máximo alcanzado en febrero, y el índice ya acumula un alza de casi 6% en lo que va del año. Muy interesante es que si se retiran las acciones estadounidenses del índice, el MSCI All World sin Estados Unidos acumula un alza de más de 13%. ¿Qué está pasando con otros activos? Vemos que el dólar retoma las caídas después de haber salido de ese nivel más bajo en 3 años. El índice global de la divisa retrocede esta mañana 0,17%. Y esta caída del dólar está generando espacio para nuevas alzas en los commodities. El cobre sube 0,35% en Londres y más de 1% en el COMEX, donde ya transa en 4,88 por libra. En la renta fija vemos una estabilización en torno a los bonos del Tesoro, especialmente aquellos de menor duración de 2-10 años. En Europa juega un rol importante esa baja de la inflación que se reportó ayer por debajo del 2% meta del Banco Central. Mañana vamos a tener la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Se da por descontado un recorte de tasas de interés. En el caso de Estados Unidos vemos sí una caída en los rendimientos de los bonos de 2 y 10 años, pero la tasa de los papeles a 30 años se mantiene cercana al 5%. Hay mucha tensión sobre si podría superar ese nivel en la jornada de hoy. Vayamos así a lo que nos espera en Estados Unidos, porque parte importante de este apetito por el riesgo que se está registrando hoy en los mercados se atribuye a las positivas señales que están llegando desde el mercado laboral estadounidense. Los inversionistas parecen estar dejando fuera otras cifras. Por ejemplo, ayer se reportó una contracción mayor a la esperada en las órdenes de fábrica de Estados Unidos. El dato era correspondiente a mayo. Se había anticipado una caída de en torno a 3%. Bueno, la caída finalmente fue de 3,7% después de haber tenido un alza de 3,4% en marzo.
En su lugar, los inversionistas parecen concentrarse en lo que aparentan ser positivas señales del mercado laboral. Estos son índices elaborados a partir de encuestas, de ahí el tono de duda, pero el mercado está reaccionando positivamente. Ayer la encuesta de ofertas laborales reveló una apertura de casi 7,4 millones de puestos en abril. La cifra fue mayor a la que se esperaba. Hoy vamos a tener la encuesta ADP de creación de empleo privado. La cifra a mirar son 115,000 empleos, que serían mucho más que los 62,000 del mes anterior. Todo esto para generar la idea de que el mercado laboral se mantiene dinámico y con ello daría soporte al consumo y por ende también a la economía estadounidense, lo que genera expectativas de que la desaceleración que se espera de Estados Unidos no sea tan dramática. Es lo que parece sostener a esta hora el entusiasmo en Wall Street. Vamos a ver qué pasa cuando ya se revelen las cifras de esta encuesta de empleo, también qué pase cuando se publique ya el reporte laboral oficial que llegará el día viernes. Mientras tanto, tenemos muchas noticias en que concentrar nuestra atención. Una de ellas es la última movida de la Casa Blanca en torno a su guerra arancelaria. A partir de hoy entró en vigor el alza de los aranceles al acero y el aluminio. La tarifa queda en 50%, se había elevado a 25% en marzo. Y es una medida que afecta a principales socios comerciales de Estados Unidos, como son Canadá y México, que son principales proveedores de ambos metales para Estados Unidos. También abre dudas respecto a las negociaciones que se están realizando o que la Casa Blanca dice estar llevando a cabo en este periodo de tregua arancelaria que vence, por cierto, dentro de 5 semanas. Ya la Unión Europea había advertido que elevar de repente unilateralmente el arancel al acero y el aluminio complica las conversaciones. En el caso de Reino Unido, la verdad es que demuestra el peligro de estos acuerdos a medias tintas con Washington. Recuerden que el pasado 8 de mayo se le dijo un tratado comercial, pero no era un tratado. Pero este preacuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos en el que se quedaba exento Reino Unido de los aranceles al acero y el aluminio. Bueno, hoy le dan un trato preferencial, le ponen una tarifa de 25%, no de 50%, pero ojo, esa tarifa de 25% es la misma que a la que estaban sujetos antes del celebrado y aplaudido acuerdo del pasado 8 de mayo. Hay algo de conmoción en Reino Unido ante este resultado. Sirve también de advertencia para otros países respecto a las negociaciones con la Casa Blanca. Pero un país que está siendo bastante difícil para negociar es China. Así lo reconoce el propio Donald Trump en una serie de posts en su red social, Truth Social. Posteos que, por cierto, fueron publicados a las 2 de la mañana. Así que bien podríamos decir que China y Xi Jinping le están quitando el sueño al presidente estadounidense. En estos posteos, Trump halagó a Xi Jinping, dijo que siempre le ha caído bien, pero también reconoció que, cito entre comillas, es muy duro y que cerrar un trato con él es extremadamente difícil. No difícil, no muy difícil, extremadamente difícil. Puede que con esto Trump esté preparando el terreno para hacer nuevas concesiones en búsqueda de sacar del estancamiento las conversaciones con China. Se mantienen las expectativas de que va a haber en los próximos días una llamada entre Trump y Xi, en lo que sería una llamada que parece ser más buscada por la Casa Blanca que por Beijing. Hay otros factores que podrían jugar un rol en estas negociaciones entre las dos principales economías del mundo. La agencia Reuters revela esta mañana que Vietnam ha recibido demandas de parte de Estados Unidos como parte de estas negociaciones arancelarias para que reduzca el uso de componentes de productos chinos en sus cadenas de suministros. Básicamente que Vietnam reduzca sus relaciones comerciales con China. Y este tipo de exigencias es algo contra lo que ya ha expresado su rechazo Beijing y podría entorpecer las negociaciones con Washington.
Muy importante también dentro del tema arancelario es que hoy se vence el plazo que había puesto la Casa Blanca para que los países con los que mantienen negociaciones comerciales, dicen que eran 17, 18, no tenemos claridad de cuántos y cuáles son, presenten sus, cito entre comillas, mejores ofertas. Recuerden que el secretario del Comercio, Howard Lutnick, había dicho que debido a la premura por alcanzar estas negociaciones dentro de la tregua de 90 días que se vence el 8 de julio, se iba a pedir que los países presenten sus mejores ofertas y si a Estados Unidos le parecían bien, las aceptaría o haría pequeñas modificaciones y las que no les parezca bien simplemente le iban a imponer a esos países las tarifas recíprocas. No tenemos claridad de cuántos países han presentado hasta ahora esas ofertas. Habrá que ver al final del día si alguno lo hace. Salgamos ahora del tema arancelario y vayamos al tema fiscal, que la verdad ofrece hoy la cobertura más parecida a la prensa rosa, a la prensa de chismes, que a la prensa económica. Y es que en el centro ahora está el quiebre de los que podríamos decir eran los dos grandes amigos más poderosos de la política estadounidense y quizás con ello también de la política global. Tras dejar la Casa Blanca, pocos días después de hacerlo y terminar su rol como empleado especial de la administración estadounidense, Elon Musk sale a criticar dura y abiertamente el proyecto fiscal que impulsa Donald Trump. Musk fue cuidadoso de no usar el nombre del presidente estadounidense, pero dijo que lo disculpen, que no podía callarse más y dijo que el paquete de reforma tributaria, de gastos fiscales que se avanza en el Congreso estadounidense, cito entre comillas, es una abominación repugnante. Musk criticó el aumento del gasto público, del endeudamiento público que plantearía este proyecto. Se calcula que aumentaría el gasto en torno a los 4 billones de dólares y lo comparó con una salchicha donde nadie sabe qué hay adentro, mucho de relleno que no se ve, y advirtió que los congresistas que aprobaron esta ley, que recuerden fue aprobada gracias a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, deberían estar avergonzados. No solo eso, en un siguiente post dijo que los estadounidenses sacarán del Congreso en las próximas elecciones legislativas a los que traicionaron al país apoyando a esta ley. Ahora, es cierto, dentro de los recortes que se plantean en este gran paquete fiscal que Trump ha llamado su One Big Beautiful Bill y que los republicanos han adoptado como nombre y no se cansan de repetir, se eliminan, por ejemplo, los créditos tributarios para la compra de autos eléctricos, una medida que va a afectar directamente a Tesla, una de las principales empresas del conglomerado de Elon Musk. Pero recuerden que Musk es solamente uno de los empresarios o lideraba el bloque de empresarios y también republicanos que se alinean con el ala más dura de parte fiscal, que buscaban imponer este modelo de un Estado mínimo, que ven el endeudamiento, que ven el déficit fiscal como una carga, como un peso sobre la innovación y el futuro de Estados Unidos. Y la decisión de Musk a salir a criticar este proyecto de ley así tan públicamente, un proyecto que ha sido impulsado por el propio Trump, tiene una significancia política muy importante más allá del quiebre entre el presidente y el empresario. Aunque su liderazgo político se ha visto debilitado por lo que aparece ser una fallida gestión en esa oficina de eficiencia gubernamental, DOGE, Musk tiene todavía una billetera muy grande y fue uno de los principales financistas de la campaña republicana. Es la billetera a la que muchos republicanos esperan acudir para sacar adelante sus campañas en las próximas elecciones de medio periodo, las elecciones legislativas. Y la pregunta es, ¿con quién quieren alinearse? ¿Quieren alinearse con Donald Trump o quieren alinearse con Musk, su posible financista? Y ya vemos que el posteo de Musk tiene alguna influencia. El vocero de los republicanos en el Senado, que es donde se debate hoy este proyecto de ley, ya dijo que se le va a tener que hacer algunas modificaciones para ser posible sacarlo adelante.
Son modificaciones a las que se ha puesto hasta ahora la Casa Blanca, así que ahí tienen otro frente abierto para el secretario del Tesoro Scott Bessent y para Donald Trump. Revisemos ahora qué tenemos en la agenda para hoy, además de la encuesta de creación de empleo privado, la encuesta ADP. En Estados Unidos se publica el índice PMI de servicios correspondiente a mayo. Se espera ver una expansión del área de servicios que se coincida con esta idea de una economía que todavía es resiliente al impacto de la incertidumbre generada por la Casa Blanca. Y en ese contexto también se le va a prestar atención a la publicación del libro Beige de la Reserva Federal. Este es un documento con una evaluación algo más cualitativa de la actividad económica estadounidense. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares de Diario Financiero. El titular principal recoge la declaración de Alto Maipo respecto a que ya se habrían reparado la mayoría de los desprendimientos y que en 2026 volvería a operar el proyecto Las Lajas. En la portada se destaca también nuevos detalles del proyecto para la ampliación del aeropuerto de Santiago, un proyecto por $4.000 millones. Y no se pierdan la entrevista con el robot Ria, quien asegura que los robots están aquí para sumar, no para sustituir. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Mañana vamos a tener una edición especial. La entrevista de la semana la vamos a adelantar, la tendremos mañana en lugar del viernes y no se la pierdan porque vamos a abordar todo sobre el buen momento de las acciones latinoamericanas. No olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.